Buenas tardes, mi nombre es Dagoberto Ceguera Urbina, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera Ingeniería Industrial. El video que estamos grabando es sobre la materia de control estadístico de la calidad, unidad 3, y el tema de esta unidad es gráficas de control por atributos. El catedrático de esta materia es el ingeniero Juan Morales. Vamos a hablar sobre las herramientas de la calidad, lo que son las gráficas de control. Tenemos las siguientes definiciones. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está, cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica de control. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, una línea límite superior y una línea de límite inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Es decir, como se mira aquí en este ejemplo, tenemos la línea en medio que viene representando la media y los límites superior e inferior. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente y que ésta presenta una variación por causas especiales. Aquí podemos ver esta gráfica, por ejemplo, tiene una línea central que representa la media y el límite de control superior, el límite de control inferior, y todos los puntos están dentro de los límites. Esto significa que todos estos datos están dentro de nuestro control. ¿Cuándo utilizar las gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficiencia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Continuamos con límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Entonces podemos ver cómo los puntos estos, el uno se salieron del límite de control superior. Entonces significa que hubo un evento especial aquí y que habría que investigar. Límites de control versus límites de especificación. No confunda límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control.
que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. No confunda, dice aquí tenemos el ejemplo, dice no confunda la línea central con el valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Tenemos la siguiente tabla que dice ejemplo de variaciones por causas comunes y por causas especiales. Define proceso, causa común de variación y causa especial de variación. Por ejemplo, tenemos el proceso de hornear un pan. Una causa común de variación, el termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causas especiales de variación, al cambiar la temperatura del horno o de abrir la puerta del horno mientras se hornea, puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. El otro ejemplo es registrar información de contacto del cliente. Causa común de variación, pues un operador experimentado comete un error ocasional. Causa especial de la variación, un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores de ingresos de datos. Tenemos el otro ejemplo que dice moldeo por inyección de juguetes de plástico. Ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultan en variaciones menores en resistencia de los productos de lote a lote. Una causa especial de variaciones, cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleva a cabo un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Variación por causas comunes versus variación por causas especiales. Entonces aquí tenemos dos gráficas, ¿no? Un ejemplo de una causa común y la otra puede ser una causa especial. Si tenemos un proceso validado, como por ejemplo lo que explica aquí de cambio de resina, podría ser que tenemos un proceso bajo control y al hacer un cambio de una materia prima se nos puede salir de control, como se muestra en la gráfica del lado derecho. Pruebas para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba número 1. Un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Tenemos un ejemplo de gráfica de la prueba 1. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es la prueba 3. Cómo los puntos se distribuyen dentro de, fluctúan cerca de la línea central. Prueba 4, 14 puntos consecutivos alternándose arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4, significa que el valor
significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de 2 sigma con respecto a la línea central sobre el mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Pruebas para detectar cambios especiales de la gráfica. La prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de una sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba número 7. 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy de cerca. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más de una sigma con respecto a la línea central en cualquiera de ambos lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Cómo los puntos fluctúan arriba y abajo de la línea central. Herramientas de la calidad, tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila de datos continuos y de datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos. Tienen lo que son datos binomiales y datos subtipos de Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores al personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el paso o la temperatura, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores de los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y la examinan para detectar decoloraciones,
tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una descoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos del proceso sobre atributos. Datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa y no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar las fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y un número de pernos rechazados. Continuamos con el siguiente tema, que es gráfica de control por atributos. Attribute Control Charts. They directly measure the defects in the production operation, as opposed to measuring a particular value of quality characteristic, as is done in variable process. They should be used to manufacturing because attribute or pass-fail test data is easier to collect than actual variable measurement. Attribute data requires much less operation training. Attribute data can be collected directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Esto significa que la gráfica de control por atributos miren directamente los defectos en la operación de producción, como en oposición a medir un valor particular de una característica de calidad, como se hace en procesos variables. Deben utilizarse en la manufactura porque los datos de prueba de atributos o de operación o de probación pasa o falla son más fáciles de recopilar que la variable real. También las mediciones, los datos de atributos requieren mucho menos capacidad del operador. Los datos de atributos se pueden recopilar directamente de los procesos de fabricación, especialmente si hay un alto grado de automatización. P-chart. Control of the fraction non-conforming. The fraction non-conforming is the ratio of quality non-conforming divided by the quantity of part inspected. Sample size may be varied. NP chart controls the number of non-conforming when sample size is constant. C chart controls the number of non-conforming defects. A non-conformity is a single quality characteristic that does not conform to the requirements. The sample size is constant. U charts control the numbers of non-conformities defects per unit. Sample size may vary. Ya traducido al español, dice que la gráfica tipo P controla la fracción no conforme o la parte defectuosa. La fracción no conforme es la relación de la cantidad dividida no conforme por la cantidad de piezas inspeccionadas. El tamaño de la muestra puede variar. La gráfica tipo NP controla el número no conforme o defectuoso. El tamaño de la muestra es constante. La gráfica tipo C controla el número de no conformidades o defectos. Una no conformidad es una característica de calidad única que no se ajusta a requisitos. El tamaño de la muestra es constante. La gráfica tipo U controla el número de no conformidades, defectos o defectos por unidad. El tamaño de la muestra puede variar. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica tipo P, porcentaje de defectuosos, y tenemos lo que viene siendo los límites, ¿no? La proporción, la muestra, el límite superior y el límite inferior, y lo que viene siendo la media. También tenemos un ejemplo de
una gráfica tipo NP y la muestra de las fallas. Tenemos el límite superior y la media de la gráfica tipo NP. También tenemos la gráfica tipo C de números de defectos. Igual tenemos nuestra media y nuestro límite superior e inferior. También tenemos aquí nuestra gráfica tipo U, lo que es una gráfica de defectos por unidad. Dice el siguiente tema: Interpreting control charts. NIPRO is using 8 rules now for identifying out of control condition in control charts. Western Electric rules Walter Schwartz trends, outliers, patterns. Please note that each zone on the following chart is one standard deviation wide. This is the same way we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Traducido al inglés dice que NIPRO está utilizando 8 reglas conocidas para identificar condiciones fuera de control en gráficas de control, que vienen siendo las reglas de Western Electric, Walter Schwartz. Y lo que se constatan son las tendencias, los valores atípicos y patrones. Tenga en cuenta que cada zona de los siguientes cuadros es una desviación estándar amplia. Esta es la misma forma en que dividimos la curva normal en 6 secciones iguales de desviación estándar. Y aquí tenemos las muestras de las gráficas de Western Electric. Lo que viene siendo regla 1, un punto alejado de la zona A. La zona 2, 9 puntos en un renglón a un lado, sobre un lado del promedio en zona C y más allá. Y aquí tenemos la regla 3, 6 puntos en un renglón incrementándose o decreciéndose. La regla 4 dice 14 puntos en un renglón alternando hacia arriba y hacia abajo. Continuamos con la regla 5. 2 puntos fuera y 3 puntos en un renglón en la zona A o más allá. Regla 6. 4 puntos fuera de 5 puntos en zona B o más alejado. Regla 7. 15 puntos en un renglón en zona C, arriba y abajo de la línea central. Regla 8. 8 puntos en un renglón en ambos lados de la línea central y ninguno en la zona C. Ok, y aquí tenemos lo que viene siendo regla 1, un ejemplo, ¿no? Un punto más alejado de la zona A, o sea, aquí podemos ver que un punto que está fuera de la zona A. Y posible causa: gauge setup, measurement technique, cool time, molding process change. O sea, la posible causa de que este punto esté fuera puede ser un gauge del setup, una técnica de medición, el tiempo de enfriamiento o cambios en el proceso de moldeo. Aquí tenemos otro ejemplo. Responsabilidad de calidad: verificar el setup del gauge, verificar la técnica, muestrear y documentar actividades. Production response to verify OOC: investigate the obvious, take action only if cause is verified. Is no cause identified, wait for more data, no process thinking from guesses allowed. Dice que la investigación es obvia, tomar acción solo si la causa es verificada. Y si la causa no es identificada, esperar por más datos. Causas comunes
Common causes, investigate the obvious. Is the part damaged? Were the part measured correctly? Did someone change the process setting? Has the material changed? Are heating source functioning? Are cooling source functioning? Has the mold been cleaned or on schedule? Dice, las causas comunes investiga lo obvio. ¿Está dañada la pieza? ¿Se midieron las partes correctamente? ¿Alguien cambió la configuración del proceso? ¿Han cambiado los materiales? ¿Funcionan las fuentes de calefacción? ¿Funcionan las fuentes de enfriamiento? ¿Se ha limpiado el molde a tiempo? Review. How did we do? Dice, at the beginning of this class we said that we'll be able to answer the following question. What are the key concepts of SPC? Two voices, process input, action, output, common terms. How do we perform basic SPC calculation? Measure of central tendency, measure of variation. What are control charts? Run chart with the control limits, plotting data similar to plotting frequency or distribution. How do we use the control charts? Illustrate predictable process behavior. Identify special cause of variation. How to react. Entonces aquí es un pequeño cuestionario donde nos pregunta lo que hemos visto en este tema. ¿Cómo lo hicimos? Al comienzo de cada clase dijimos que podemos responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los conceptos clave de SPC? Presentar entradas, acciones y salidas. ¿Cómo realizar los cálculos básicos de SPC? Serían las medidas de tendencia central. ¿Qué son las gráficas de control? Trazar datos de manera similar a trazar distribuciones de frecuencia. ¿Cómo usamos la gráfica de control? Ilustra el comportamiento predictible del proceso. Identifica causas especiales de variación. ¿Cómo reaccionar? Entonces, aquí cuando estamos graficando, pues no predice, sino que en ese momento te identifica, ¿no?, las causas especiales de variación. Siguiente tema, gráfica de control. Gráfica de control por atributos, gráficas tipo P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, pueden utilizarse una gráfica P para monitorear los siguientes: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades conformes. Gráficas tipo P de Lani. La gráfica P de Lani es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Lani puede ser utilizada en las situaciones siguientes. Si usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, sus datos presentan dispersión insuficiente, los cálculos para la gráfica P de Lani incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Lani es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos
implantables familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según US Today, Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación, que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos un video, lo vamos a ver para entender de qué se trata mejor. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es gráficas de control. Gráfica de control por atributos, gráfica tipo P. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puedes utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicleta que se desinflan, la proporción de logotipos impresos que se manchan. La gráfica P, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar siempre que se considere que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos. Sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Tenemos un ejemplo de lo que es una gráfica P. Gráficas P de Lenny. La gráfica P de Lenny es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear las proporciones de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P de Lenny puede ser utilizada en las situaciones siguientes. Si usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva, si sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P de Lenny incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Lenny es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Guidan Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidan no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación y los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos el número de defectos por cada lote, ¿no? Es que son 3, 6, 9. Son 20 lotes. Entonces están todos los defectos. Vamos a ver un video para entender mejor de qué se trata este tema de los desfibriladores.
Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el Su cuerpo. corazón bombea sangre Los impulsos oxigenada por todo el eléctricos cuerpo. dentro de su Los corazón impulsos hacen que eléctricos sus rítmicos paredes dentro de musculares su se corazón contraigan, hacen que asegurando sus que su paredes corazón musculares lata se a un ritmo contraigan, constante. asegurando que su Si corazón ocurren lata a problemas un con el ritmo sistema constante. eléctrico de su Si corazón, ocurren puede problemas con el desarrollar sistema latidos del eléctrico de su corazón corazón, anormales puede y desarrollar potencialmente latidos del mortales, corazón denominados anormales y arritmias. potencialmente Es mortales, posible que su médico denominados desee que se le arritmia. inserte un Es posible que desfibrilador su médico cardioversor desee que se le implantable inserte o un ICD por desfibrilador sus siglas en cardioversor inglés para implantable o restaurar el ritmo ICD normal del por sus siglas corazón en y inglés evitar para una muerte restaurar el súbita ritmo normal del cardíaca. corazón Durante y el evitar una procedimiento, muerte su súbita médico cardíaca. deslizará un cable Durante el pequeño a través de procedimiento, una su vena médico hasta que llegue a deslizará su un cable ventrículo pequeño a derecho. través de Los una cables vena controlan hasta el que ritmo llegue a su cardíaco de ventrículo forma derecho. continua. Los cables Después de controlan el verificar que el ritmo cable esté cardíaco en el de lugar forma correcto continua. y Después funcione de verificar que el apropiadamente, su cable esté en médico el unirá lugar el cable correcto y al generador funcione ICD. apropiadamente, su médico Luego, su unirá el médico cable insertará el al generador dispositivo ICD ICD. por debajo Luego, de la su piel de médico su insertará pecho, el debajo de la dispositivo clavícula. ICD por El debajo de la aparato piel de su ICD a pecho, baterías debajo de la controla clavícula. El constantemente los aparato latidos de su ICD a corazón baterías mediante una controla computadora. constantemente los Si se latidos de produce su una corazón arritmia mortal, mediante el una aparato computadora. Si ICD se produce envía una una arritmia descarga eléctrica a mortal, su el corazón, aparato ICD reajustando los envía latidos de una su descarga corazón. eléctrica a su El corazón, aparato reajustando ICD los también latidos de puede su ser corazón. programado para El marcarle el ritmo aparato al corazón ICD y también puede restaurar ser su ritmo programado para natural. marcarle el ritmo al corazón y restaurar su ritmo natural. Su corazón bombea sangre oxigenada por... Su corazón bombea sangre oxigenada por... Entonces vamos a realizar el ejercicio a través de Minitab para graficar la gráfica de proporción P. Nos vamos a Minitab, aquí ya tenemos los datos. Tenemos la tabla de datos, estos son 20 datos, los mismos que se enseñan aquí en el ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos a Minitab y nos vamos a Stat, Control Charts y gráficas por atributos. Y lo primero que vamos a hacer es el tipo P diagnóstico. Aquí viene siendo una gráfica de diagnóstico para ver qué gráfica nos recomienda, si gráfica tipo P o LNP. Entonces aquí seleccionamos lo que viene siendo los defectos y aquí en esta parte vamos a seleccionar lo que es el subgrupo, que son 100.000. ¿Cuánto se dice aquí en el ejercicio? 10.000. 10.000. Y le damos OK. Aquí Minitab nos arroja la gráfica tipo P por defectos, lo que es la gráfica de diagnóstico, y nos dice usando una gráfica tipo P, una gráfica P, los resultados pueden ir en una elevada falsa alarma. Considere utilizar una gráfica LNP, y entonces aquí nos está recomendando utilizar una gráfica LNP. Sin embargo, vamos a hacer las dos gráficas, la tipo P primero y después la LNP. Entonces nos vamos aquí donde dice Stat, Control Charts, gráfica por atributos, y nos vamos a tipo P. Igual le damos doble clic de efectos, vamos a poner 10.000. Nos vamos en lo que viene siendo opciones, nos vamos en lo que son las test, seleccionamos todos. Aquí tenemos varias opciones, así que en un punto mayor que el límite K podemos tener 3, también 9 puntos de K en un renglón, 6 puntos de K en un renglón incrementando decreciendo, y 14 puntos en un renglón alternadamente arriba y abajo. Damos OK y aquí en etiquetas pues escribimos gráfica
escribimos el título. P. Le damos OK. Y le damos OK. Aquí podemos ver que Minitab nos dio nuestra gráfica de control P y podemos ver que tenemos un punto fuera de control aquí en la posición 9 y también tenemos aquí 3 puntos de abajo en la posición 19, 18, 19 y 20. Entonces vamos a hacer también la gráfica LENIP para ver que comparar la diferencia. Ahora nos vamos igual a Control Chart, Attribute Chart, LENIP Chart. Damos efectos igual, la muestra 10.000. Igual vamos a opciones, en test seleccionamos todos los campos, damos OK y en etiquetas pues damos gráfica la NIP, damos OK y OK. Entonces podemos ver aquí una comparación de las dos gráficas. Y podemos ver aquí en la gráfica LENIP que tenemos dos puntos aquí fuera, uno en el 7 y otro en el 9, y aquí los mismos 3 puntos. Hay una pequeña diferencia, realmente no es mucha la diferencia. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio que dice aquí en el que nos pide nuestro ejemplo, ¿no? Dice ejemplo, el segundo ejemplo: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 unidades. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces vamos a ver un video para ver de qué se trata lo que viene siendo catéteres. Y vamos a... The catheter is first positioned just proximal to the clot. The funnel mouth at the tip of the catheter is then deployed, occluding blood flow with its The silicone catheter elastomer is first on the positioned distal just aspect of the proximal funnel. to the clot. This The funnel results in mouth the at the mouth tip of the funnel catheter tip is being then deployed, maximally expanded in a occluding radial blood flow fashion with by its the silicone patient's own elastomer blood pressure, on the distal aspect of the creating funnel. a seal against the arterial wall This results and in the arresting mouth blood of the flow. funnel tip being Cessation maximally of blood flow expanded in a prevents radial clot fashion fragments by from the traveling patient's own downstream, blood pressure, greatly reducing the creating a potential seal for against distal the arterial embolization. wall and The arresting patient's blood flow. pressure, along with the Cessation radial of force blood the flow funnel tip, prevents clot combine fragments from to traveling press the device downstream, against the arterial greatly wall, reducing the anchoring potential catheter for distal firmly and embolization. safely. The The outward patient's expansion blood pressure, of the Megavac along with the anchors radial and force of the centers funnel the tip, device, and combine can be to used press as an the anchor device for other against the devices arterial in wall, crossing tight anchoring the lesions catheter or firmly tortuous and vessels. safely. The outward Once the expansion Megavac of the arrests Megavac blood flow, anchors the and centers thrombo the wire is device inserted and through can the be catheter, used as an anchor for advanced other through the clot, devices in and crossing deployed tight distal lesions to the clot. or tortuous vessels. While applying Once the suction with Megavac arrests the blood thrombo flow, wire the is thrombo retracted wire to is inserted through the simultaneously pull the catheter, clot into the advanced funnel through the mouth clot, and through the and catheter. deployed distal to the After clot. complete clot removal, While applying suction suction with the discontinued, Megavac, and the catheter thrombo tip wire is undeployed, retracted to restoring distal simultaneously blood pull flow. the clot into the funnel Rapid mouth removal of and through the occlusive catheter. thrombus with vacuum extraction After complete can clot accelerate removal, door-to-balloon suction is time discontinued, and improve and outcomes. the catheter tip is 4-feature undeployed, solution in one restoring device. distal blood flow. Oh. Rapid removal of occlusive thrombus with vacuum extraction can Ok, accelerate ya vimos door-to-balloon time cómo and se improve utiliza un outcomes. catéter. 4-feature Ahora vamos a solution in realizar one device. el ejercicio en Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya cargados en Minitab. Nos vamos
igual hacer los lotes de catéter defectuosos. Vamos a Stat Control Charts, gráfica por atributos, y no necesitamos hacer el diagnóstico. Bueno, podemos hacer el diagnóstico para ver qué tipo de gráfica nos recomienda. Pieza defectuosa, y le ponemos lo que dice aquí el ejercicio, que fueron un total de 50. Producción, vamos a ver. Son 50 piezas. Entonces volvemos a hacer, vamos a Start Control Chart, gráfico por atributos, P-Diagnostic, y seleccionamos 50. Le damos OK, y aquí Minitab nos dice que usar una gráfica P podría no resultar en un elevado, en una elevada falsa alarma. Entonces no, realmente no nos dice que no la usemos, podemos usarla, pero igual vamos a hacer las dos gráficas como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces cerramos esta y vamos a hacer la gráfica tipo P de estos 50 datos, y nos vamos a Start Control Chart, y vamos a realizar lo que es la gráfica tipo P 50. Aquí en P-Chart vamos a Test, seleccionamos todos igual que en el ejemplo anterior. Le damos OK. Pues podemos igual ponerle el título gráfico P. Le damos OK y OK. Como podemos ver aquí, Minitab nos da nuestra gráfica. Todos los puntos se ven en control, en el límite, pero aquí abajo tenemos dos puntos que están en el límite, pero están en control. Vamos a hacer lo mismo, pero con la gráfica LENIP. Vamos igual, ahí nos vamos a LENIP, piezas defectuosas 50, fichar, y nos vamos a Test, vamos OK, y aquí en etiquetas le damos gráfica LENIP, vamos OK y OK. Y pues igual podemos ver nuestras dos gráficas, ¿no? Realmente se ven bastante iguales, no hay mucha diferencia. Prácticamente es lo mismo. Entonces, en este caso, podemos usar tanto la gráfica P como la gráfica LENIP. No habría ningún problema. Con esto concluimos este segundo ejercicio de lo que viene siendo gráficas de control por atributos, gráfica P. Vamos a continuar con el siguiente tema, que son las gráficas de control por atributos, gráfica NP.
Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, pueden utilizarse una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicleta que estén desinfladas, el número de logotipos impresos que estén manchados. Dice, aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se puedan evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo, la gráfica NP puede ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo gráfico de lo que viene siendo una gráfica NP. Más adelante vamos a resolver este mismo ejercicio por Minitab. Tenemos el primer ejercicio, dice ejemplo 1, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prism 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluya la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Entonces aquí tenemos 20 lotes. Cada lote fue de 10.000 unidades sucesivamente. Y la cantidad, por ejemplo, el primer lote tuvimos 15 desfibriladores defectuosos, 12 desfibriladores defectuosos. Entonces dice el ejercicio: construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Para entender un poco más de lo que vienen siendo estos desfibriladores, vamos a ver el siguiente video. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Su corazón bombea sangre oxigenada por todo el cuerpo. Los impulsos eléctricos rítmicos dentro de su corazón hacen que sus paredes musculares se contraigan, asegurando que su corazón lata a un ritmo constante. Si ocurren problemas con el sistema eléctrico de su corazón, puede desarrollar latidos del corazón anormales y potencialmente mortales, denominados arritmia. Es posible que su médico desee que se le inserte un desfibrilador cardioversor implantable, o ICD por sus siglas en inglés, para restaurar el ritmo normal del corazón y evitar una muerte súbita cardíaca. Durante el procedimiento, su médico deslizará un cable pequeño a través de una vena hasta que llegue a su ventrículo derecho. Los cables controlan el ritmo cardíaco de forma continua. Después de verificar que el cable esté en el lugar correcto y funcione apropiadamente, su médico unirá el cable al generador ICD. Luego, su médico insertará el dispositivo ICD por debajo de la piel de su pecho, debajo de la clavícula. El aparato ICD a baterías controla constantemente los latidos de su corazón mediante una computadora. Si se produce una arritmia mortal, el aparato ICD envía una descarga eléctrica a su corazón, reajustando los latidos de su corazón. El aparato ICD también puede ser programado para marcarle el ritmo al corazón con el y ejercicio, restaurar su ritmo entonces natural. vamos a realizar la gráfica NP en Minitab. Aquí tenemos nuestros datos ya cargados en Minitab. Entonces nos vamos a ir a Minitab, a Stat, gráficas de control y gráficas de control por atributos. Le damos OK y nos vamos a gráfica tipo NP. Pero primero vamos a hacer lo que es un diagnóstico. Bueno, nos vamos a NP.
Aquí seleccionamos lo que viene siendo en la columna 3, los que es defectos, y en el subgrupo de defectos escribimos 10,000. En las gráficas de límites de test, seleccionamos todas las opciones. Aquí nos da 3 sigma de división estándar del centro, de la línea del centro. Nos da 9 puntos en un renglón al mismo lado a la línea del centro, 6 puntos en un renglón, todos incrementándose y decrementándose, y 14 puntos en un renglón alternadamente arriba y abajo, ¿no? Entonces le damos OK. En etiquetas pues escribimos gráfica NP, le damos OK y OK. Entonces aquí podemos ver Minitab nos arroja nuestra gráfica NP, y podemos ver que tenemos 2 puntos fuera en el lote 9. Esto significa que estuvimos 9 veces consecutivas por arriba de la media. Entonces es la opción que seleccionamos, de 9 puntos después de la línea central. Aquí la gráfica nos muestra que pudo haber, después de este punto fuera, pudo haber sido fuera de control, pudo haber habido una mejora en el proceso, porque de acá se ve un cambio significativo, donde aquí también estuvieron más frecuentes y reducidos los defectos. Entonces aquí también nos marca, a partir de 9 consecutivos, ya nos marca 1, 2, 3 veces seguidas de puntos que están en teoría fuera de control. Entonces tenemos nuestro límite superior, que es de 19.48, y nuestro límite inferior de 0.52, y nuestra media es igual a 10. Entonces vamos a comparar con la gráfica tipo P, para ver qué diferencias podemos tener. Podemos igual a la gráfica de control por atributos, gráfica tipo P, y igual seleccionamos 10,000 defectos. En opciones seleccionamos todas opciones, le damos OK, y aquí en etiqueta se le ponemos el título gráfica tipo P, gráfica P, le damos OK y OK. Pues aquí podemos ver parecido, ¿no? Realmente no representan tantos cambios. Acuérdense que las gráficas tipo P nos están graficando lo que viene siendo la proporción, ¿no?, de lo que representa un defecto versus el tamaño del lote, ¿no? Entonces aquí tenemos que la media de P es 0.001 y el límite superior es 0.001948, el límite de control inferior es 0.000052. Entonces realmente podemos ver que es directamente proporcional con la gráfica NP, que la gráfica NP nos muestra el conteo de la muestra, o sea, de un lote de 10,000, como dice el ejercicio. Por ejemplo, el primer lote que hubieron 15 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que nos muestra la gráfica P. Y la gráfica NP, ¿no?
La gráfica NP se basa en eso, en el tamaño del conteo de efectos por tamaño de la muestra. Y la gráfica tipo P es la proporción. Entonces, vamos a continuar con los ejercicios. Vamos a resolver el siguiente ejemplo que dice lo siguiente. Una empresa médica produce catéteres. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP por las unidades defectuosas de los siguientes datos y determina si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí traemos un video, también lo vamos a ver el video para ver cómo funciona un catéter. Entonces aquí estamos, el cateterismo cardíaco. The catheter is first positioned just proximal to the clot. The funnel mouth at the tip of the catheter is then deployed, occluding blood flow with its silicone elastomer on the distal aspect of the funnel. This results in the mouth of the funnel The catheter being is first maximally positioned expanded just in a radial proximal to the fashion clot. by the patient's own blood The pressure. funnel mouth at the tip of the Creating a catheter is then seal against deployed, the arterial wall occluding blood and flow arresting with its blood flow. silicone elastomer on the Cessation of distal blood flow aspect of the prevents funnel. clot fragments from traveling downstream. This results in the mouth greatly of the funnel reducing the tip potential being for maximally distal expanded in a embolization. radial fashion by the patient's pressure, own blood along with pressure, the radial force of the funnel creating tip, a seal combine against the to press arterial the wall device against and the arresting arterial blood wall, flow. anchoring the catheter Cessation of firmly blood flow and prevents safely. clot The fragments outward from traveling expansion of the downstream, Megavac anchors greatly and centers reducing the device potential for and can distal be used as an embolization. anchor for other The devices patient's blood in crossing pressure, tight along with the lesions radial or force of the tortuous funnel tip, vessels. combine Once the to press the Megavac device arrests against blood the flow, arterial the wall, thrombo wire anchoring the is inserted catheter through the firmly catheter and safely. advanced through the The clot, outward expansion and of the deployed Megavac distal to the anchors clot. and centers the device While applying and can be suction with used the as an Megavac, anchor for other the thrombo devices wire in is crossing retracted tight to lesions simultaneously or pull the tortuous clot into the vessels. funnel mouth Once the and through the Megavac catheter. arrests blood flow, After the complete thrombo clot wire removal, is inserted through the suction is catheter, discontinued, advanced and through the catheter clot, tip is undeployed, and deployed distal restoring to the distal clot. blood flow. While Rapid applying removal suction of with the occlusive Megavac, thrombus with the vacuum thrombo wire extraction is can retracted to accelerate simultaneously door-to-balloon pull time the clot and into the improve funnel outcomes. mouth and Four through the feature catheter. solution. After complete clot Ok, ha sido removal, todo suction por is el video. discontinued, Continuamos and the catheter tip is undeployed, entonces con el restoring distal ejercicio. blood Nos flow. vamos a ir a Rapid removal Minitab. of occlusive Ya thrombus with tenemos los vacuum efectos extraction ya can listo aquí accelerate door-to-balloon nuestra time tabla de datos and improve Minitab. Son outcomes. Four feature son solution. 50 datos. Igual pues nos vamos a ir a lo que es stat control charts, gráficas de control por atributo, y nos vamos a gráficas de control tipo NP. Entonces igual seleccionamos tamaño de piezas defectuosas. En subgrupo seleccionamos el tamaño del lote y en etiqueta seleccionamos todas las opciones. Y en etiqueta le ponemos gráfica de control NP. Y les damos OK y OK. No, sí, es al revés. Vamos a repetirlo porque salió para tipos de control U, que eso vamos a ver más adelante. Entonces vamos a repetimos el ejercicio. Es gráfica de control, control chart por atributos y tipo NP. Entonces aquí tenemos piezas defectuosas. Aquí en tamaño de lote lo vamos a poner que son 50 lotes, que era lo que vimos en el inicio, y le damos OK. Y aquí podemos ver que el Minitab nos ha dado nuestra gráfica de control NP,
este, que viene siendo en base al conteo de la muestra, ¿no? El número de defectos por el tamaño del lote. Por ejemplo, un lote de 12.000 piezas tuvo 3 defectos. Un lote de 10.000 tuvo 5 defectos. Entonces, vamos a realizar lo mismo para hacer más como comparación, una gráfica tipo P para, para ver si hay alguna diferencia. En cuenta las opciones. Les damos todos y ok. Entonces aquí podemos ver y hacer la comparación. Realmente el límite en la gráfica tipo NP, el límite inferior es 0. Tenemos una media de 4.08 y un límite superior de control de 9.89. Aquí en la gráfica P pues se calcula la proporción. Igual tenemos el límite inferior 0, P es 0.0816 y el límite de control superior es de 0.1977. Todos los puntos se ven que están dentro de los límites, y por lo tanto se ve que nuestro proceso estaría en control y podríamos nosotros pues establecer, ya sea ir cerrando los límites o no sé, ahí ya tendría que establecerse programas de mejoras en los procesos. Por mi parte sería todo en lo que es este tema de gráficas de control NP. Vamos a continuar con el siguiente tema de esta unidad, que son las gráficas de control por atributos, gráfica U. Gráfica U es una grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así se aceptan en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizarse una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Gráfica U. Puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptables. Ejemplo de gráfica U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantalla diferente. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Gráfica U. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudieran haber atribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica U. Ahora tenemos el límite de control superior, que es de 1.927, la media de la gráfica U, que es 0.985, y el límite de control inferior, que es de 0.044 muestras. Y aquí dice no control de muestras por unidad. Entonces este es un ejemplo de la gráfica U, donde los límites pueden variar de acuerdo al tamaño de los lotes.
Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un punto fuera. En el subgrupo 17 tenemos un punto fuera de control. Y aquí, por ejemplo, dice que los técnicos deberían de tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Entonces, este es un ejemplo. Más adelante lo vamos a resolver por mi etapa. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Dice, utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Laney es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Ejemplo de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación del departamento. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson, dispersión excesiva. Y aquí tenemos una gráfica ilustrativa de lo que es una prueba de diagnóstico para gráfica U. Y aquí tenemos una línea donde los puntos se ven pegados a la línea central con la gráfica de probabilidad de Poisson. Y aquí dice, no, el uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas, de falsas alarmas. O sea, te está diciendo que considere usar una gráfica U de Laney. O sea, te está diciendo que utilizar una gráfica U puede tener un resultado de falsas alarmas, ¿no? O sea, puede ser que nos diga que hay muchos puntos fuera de control cuando en realidad no. Entonces continuamos, dice, la elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, lo cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice la gráfica U de Laney. Y aquí viene, dice, gráfica U de Laney. La gráfica U de Laney es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Laney puede ser utilizada en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Entonces, por ejemplo, cuando hay lotes diferentes, por ejemplo, un lote de 500, un lote de 5000, un lote de 3000 y otro de 1000 y así, mucha dispersión, se recomienda utilizar una gráfica Laney. Los cálculos de la gráfica U de Laney incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Laney es exactamente la misma que la gráfica U tradicional. Y aquí tenemos un ejemplo de una gráfica U de Laney. El departamento de facturación de un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas cada semana. Aquí tenemos el ejemplo de la gráfica U de Laney y con un sigma de z de 5.41285. Y dice gráfica U de Laney de fact incorrecta, o sea que esta gráfica es incorrecta. Tenemos el límite central que es de 0.00445, el límite de control superior de 0.01444 y el límite de control inferior que es de 0. Dice todos los puntos bajo control y la línea central es de aproximadamente de 0.004 sigma z. Es aproximadamente 5.4, lo que significa que los números de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Ok. Ejemplo. Tenemos el primer ejemplo.
Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que ha tenido algunos defectos en sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Por ejemplo, dice que un ring puede tener muchos defectos, ¿no? 1, 2, 5, depende cómo se clasifiquen. Construir una gráfica de control U o una gráfica de Lenny, U de Lenny, para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, tenemos un video, ¿no?, para ver de qué se trata lo de la fabricación de líneas de aluminio. Lo vamos a poner para entender un poco más el proceso. Vamos a irnos a Minitab para realizar nuestra gráfica de control U por defectos por unidades revisadas, ¿no? Entonces tenemos aquí 50 datos, 50 lotes, y podemos ver que el tamaño del lote varía, ¿no? Aquí hay 500, 1000, como se comentaba ahí en la información del archivo. Tenemos lotes de 750, de 1250, y los defectos por cada unidad, ¿no? Defectos por unidad revisadas 1 de 5000, ¿no? Defectos por unidad revisada de 1000, 2. Entonces vamos a irnos a Stat, Control Chart por atributos, y nos vamos a ir, primeramente vamos a utilizar la gráfica de diagnóstico de U para ver qué nos recomienda. Ok, vamos a seleccionar aquí defectos por unidad. En subgrupos seleccionamos la columna 2, tamaño del lote. Doble clic y le damos OK, ¿no? Entonces aquí nos da Minitab una gráfica diagnóstico de efectos por unidades revisadas, lo que viene siendo la probabilidad de Poisson, y nos dice aquí, ¿no?, utilizar una gráfica U puede resultar en un elevado rate de falsas alarmas. Considere utilizar la gráfica de Lenny, ¿no? Aquí nos está diciendo, no nos recomienda Minitab utilizar el diagnóstico, no nos recomienda utilizar una gráfica U porque puede incurrir en falsas alarmas. Entonces nos recomienda usar la gráfica de U de Lenny. Entonces, pero igual vamos a hacerla para ver y hacer la comparación. Vamos a realizar la gráfica U. Entonces nos vamos otra vez a Stat, Control Chart, variable de control por atributos, gráfica U, seleccionamos efectos por unidad, aquí seleccionamos el tamaño del lote. En UChart Option nos vamos aquí a pruebas y seleccionamos todos los campos, ¿no? Damos OK, y aquí en etiquetas le vamos a poner gráfica U. Damos OK y OK.
Y aquí Minipub pues nos envía nuestra gráfica U, ¿verdad? Que viene siendo conteo de defectos por unidad. Entonces aquí como podemos ver hay muchos puntos fuera de control, que es lo que nos dice lo que viene siendo el diagnóstico, que pudiéramos incurrir en falsas alarmas, ¿no? Entonces vamos a realizar ahorita la gráfica U del Lenny para ver y hacer la comparación. Nos vamos a gráfica de control por atributos y gráfica U del Lenny. Luego seleccionamos el tamaño del lote, a su grupo. Aquí vamos a seleccionar igual todas las opciones. Vamos a OK y aquí en etiquetas vamos a poner gráfica U de Lenny. Le damos OK y OK. Ok, aquí ya podemos ver que los puntos fuera de control ya se disminuyeron, porque los límites superiores se ajustaron, ¿no? A como dice, utilizando un sigma z de 3.13827. Aquí en lo que es la gráfica U pues no se utiliza ese sigma z. Entonces aquí ya solamente tenemos un punto fuera de control y nuestro límite inferior sigue siendo 0. Nuestra media de U es 0.00158. Nuestro límite superior de control se ajustó a 0.01343. Entonces esa es la diferencia entre una gráfica U y una gráfica U del Lenny. Vamos a continuar con los ejercicios. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice ejemplo 2. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que ha tenido algunos defectos detectados en el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables. 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o Lenny U para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control. Entonces vamos, para entender un poco más de lo que viene siendo la producción de arneses, vamos a ver el siguiente video. Tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a verlo rápidamente. Un video, vamos a continuar. Vamos a ir a analizar para realizar el ejercicio. Entonces, también nos dice que son 50 lotes.
y aquí tenemos lotes variables, ¿no? Igual que el ejercicio anterior, hay de lotes de 500, lotes de 10.000 y así sucesivamente. Y aquí del lado de la columna 3 tenemos los defectos, ¿no? por unidad. Entonces igual nos vamos a ir a estadística, control chart y por atributos, y nos vamos a ir a U diagnóstico para ver qué nos dice vamos a seleccionar el número de efectos, y aquí en tamaño de la muestra seleccionamos hay un problema aquí, número de defectos. Y aquí nos marca un error. Le damos OK. No sé por qué no nos acepta. Vamos a revisar. Entonces aquí podemos ver ya nuestra gráfica de diagnóstico por el tamaño del lote, de probabilidad de Poisson, y nos dice utilizar una gráfica de control U puede resultar en un elevado número de falsas alarmas. Considere utilizar una gráfica de Lenny. Igualmente nos manda a utilizar una gráfica de Lenny, pero vamos a realizar nosotros la gráfica vamos a realizar la gráfica U primero y después la U de Lenny. Entonces vamos a control chart, control C por atributos, y nos vamos a gráfica U. Aquí en el tamaño de subgrupos lo vamos a poner por efecto, efectos, y en Uchar seleccionamos todos los campos, damos OK, y aquí en etiqueta vamos a poner gráfica U. Le damos OK y le damos OK, y ahí podemos ver cómo Minitab nos dio nuestra gráfica U demasiados puntos fuera, lo que nos decía la gráfica diagnóstico, ¿no? Entonces vamos a calcular la gráfica U de Lenny. Nos vamos a gráfica de control por atributos, gráfica de Lenny U. Seleccionamos el número de defectos, y aquí vamos a seleccionar lotes en opciones. A ver, algo está bien aquí. Vamos a acelerar. Y aquí seleccionamos el número de efectos. Seleccionamos todos las opciones y damos OK. Y aquí podemos ver, ¿no?, nuestra gráfica U de Lenny, pues ya nos dio que más controlado, ¿no? Solamente tenemos 2 puntos fuera de control. Aquí en lo que viene el límite central tenemos 4 puntos. Entonces esa es la diferencia entre una gráfica U normal y una gráfica U de Lenny, porque la U de Lenny utiliza un sigma z de 49.3438. Entonces con eso damos por terminado nuestro ejercicio de gráficas de control tipo U.
Vamos a continuar con nuestro siguiente tema sobre gráficas de control, el cual trata de las gráficas de control por atributos, gráfica C. La gráfica C, en general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos de una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto, píxeles muertos también se pueden inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una gráfica C. Conteo de muestras. Aquí tenemos, por ejemplo, una media que es de 10 y tenemos el límite inferior de 0.51 y el límite de control superior de 19.49. Sí. Esta es una muestra nada más. Más adelante la vamos a ver en el siguiente ejemplo. Ejemplo 1. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener uno o más defectos. Construye una gráfica C de control para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ver el video para entender más o menos de qué se trata lo de los rines de aluminio. Vamos a esperar a que cargue el video. Entonces observamos el siguiente video para ver de qué se trata cómo se fabrican los rines de aluminio. A regresar a nuestro ejercicio de Minitab y vamos a calcular la gráfica C. Aquí tenemos los datos ya Minitab y nos vamos a ir a estadística, stat, gráficas de control por atributos y gráfica tipo C. Y vamos a seleccionar los defectos por unidad. Nos vamos a ir a opciones de gráfica y en test vamos a seleccionar todos los campos que están aquí. Damos OK y en la etiqueta le podemos poner gráfica de control C. C, defectos en rines de aluminio. Ok, le damos OK. Y le damos OK. Aquí Minitab nos arroja nuestra gráfica. Como podemos ver, es una simple gráfica de control que nos controla los defectos provocados en cada lote, ¿no? por cada pieza de una pieza, por ejemplo, puede tener uno o más defectos. Para eso se utiliza una gráfica C. Podemos ver que nuestro límite de control inferior es 0. Nuestra media
control C es de igual a 3.68 y nuestra media de nuestro límite de control superior 9.43. Y aquí todos los puntos realmente están adentro de los límites, no tenemos ningún punto rojo, lo podemos observar. Podemos modificar un dato intencionalmente para ver cómo cambian. Por ejemplo, aquí en el 20, en el 2 podemos cambiar, o sea, 20, le damos OK y vamos a Stat, Control Charts, damos OK y aquí podemos ver cómo en el que tenemos en el punto 10 se salió de control, ¿no? Como nuestro límite I se salió de control, lo cual tendríamos que investigar por qué razón. Entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que es de una empresa que se dedica a la producción de arneses. Requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 100 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de C para la cantidad de defectos por lote y determina el proceso que está bajo control estadístico. Entonces aquí vemos un video también para entender un poco mejor lo que se trata, y vamos a verlo. Aquí vemos una máquina de ensamble de arneses, un sistema automatizado. Vamos a dejar hasta ahí el video. Vamos a continuar con nuestro curso. Entonces vamos a ir a Minitab para realizar nuestra gráfica de control C. Aquí tenemos nuestros lotes, igual son 50 lotes, y el número de defectos por lote. Por ejemplo, aquí en el lote 1 tuvimos 3 defectos, en el lote 3 tuvimos 4 defectos, en el lote 4 tuvimos 3 defectos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos a irnos a Control Charts, variable de control, gráfica de control por atributos, y nos vamos a gráficas tipo C. Seleccionamos número de defectos, aquí nos vamos a C option, ok, vamos a OK. Eso que no lo quiere agarrar. Control chart, control con atributos, y opción, efectos. Y vamos a pausar un poquito. Nos vamos nuevamente a Stat, Control Charts, gráfica control por atributos y gráfica tipo C.
Aquí vemos que seleccionamos todas las opciones que vienen marcadas por default. Minitab nos marca una sola opción, pero nosotros marcamos todas para tener más opciones, y le damos OK, y aquí Minitab nos está generando nuestra gráfica de control. Aquí podemos ver que todos nuestros datos están dentro de los límites de control. Por ejemplo, el límite de control inferior es 0, la media de control es 4.06 y el límite de control superior es 10.10. Entonces, con este ejemplo nos damos por concluido nuestro ejercicio de gráficas de control tipo C. Vamos a continuar con los ejercicios del proyecto. Esta información fue obtenida para los ejercicios del proyecto, obtenida de la empresa Merit Medical, que es donde su servidor labora actualmente. Los datos recolectados son durante el proceso de fabricación de una de los productos que se realizan en la fábrica, que se conoce como diput. Aquí en esta máquina se ensambla, se sella la bolsa y posteriormente pasa a la línea de ensamblado donde se termina. En diferentes estaciones de trabajo se realiza el ensamblado de cada los componentes que debe llevar el kit. Y el ejercicio dice lo siguiente: ejercicio número 1. En la empresa Merit Medical se producen las bolsas llamadas diput, que sirven para colectar desechos biológicos. Estas bolsas son producidas por una máquina selladora de radiofrecuencia que se muestra en la fotografía, que es la que mostramos aquí, de la máquina. Y ahí están los operadores. Dice, durante la semana se realizaron corridas de 20 lotes, de las cuales durante el proceso de estas corridas se tuvieron varios defectos de calidad cuando se realizó el proceso de ensamblaje en las diferentes estaciones de trabajo. Construir una gráfica de control para la proporción P de las unidades que salieron defectuosas y determina si este proceso, si el proceso está dentro de control. Entonces vamos a ir a Minitab y vamos a realizar el ejercicio. Aquí tenemos 20 lotes de 5000 piezas y tenemos los diferentes defectos. Entonces, para realizar la gráfica de control P, vamos a Stat Control Charts, variable de control por atributos, y vamos a realizar el diagnóstico para gráfica de control P. Aquí vamos a tomar los defectos y vamos a poner que el tamaño del grupo es 5000. Le damos OK. Y aquí, como podemos ver, Minitab nos muestra una gráfica y nos dice: usar la gráfica P podría no resultar en un elevado número de falsas alarmas. Podría no resultar en un número elevado de falsas alarmas. Entonces, en este caso nos dice que podemos usar la gráfica P, ¿verdad? No nos recomienda utilizar como en los ejercicios anteriores, que nos decía utilizar la Pi de LNP, la gráfica LNP. Aquí podemos usar la gráfica P sin ningún problema. Entonces, pero vamos a hacer las dos gráficas y a ver qué nos resulta, ¿no? Entonces vamos a ir a estadísticas, control chart por atributos, y vamos a hacer la gráfica de control. Damos efectos y en ese grupo le damos 5000, y aquí en P-Chart nos vamos a test y ahí seleccionamos todas las opciones. En etiqueta le vamos a poner gráfica de control P. De control de defectos
en las bolsas dipod, gráfica de control P, vamos a poner el P, de defectos en las bolsas de dipod. Le damos OK y OK. Y aquí podemos ver que Minitab nos da nuestra gráfica de control P, que es una gráfica basada en la proporción de los defectos versus los lotes. Aquí tenemos nuestro límite de control inferior, nuestra media de P y nuestro límite de control superior. Vamos a hacer la gráfica de control LENI-P para ver si hay alguna diferencia. Vamos a estadística, gráfica de control por atributos y gráfica de control LENI-P. Igual le damos de doble clic, 5000. En P-Chart nos vamos a test y seleccionamos todas las opciones, damos OK y aquí le vamos a poner gráfica de control LENI-P y le damos OK y OK. Aquí pues Minitab nos da, tenemos las dos opciones, ¿no? Aquí tenemos en la gráfica de control P, que es la que nos recomendó Minitab. Tenemos un punto fuera nada más, un punto fuera de control que es en la posición 9, y en la otro siguiente punto es en la posición 19, en la posición 20. Y a comparación de la gráfica LENI-P, que es una gráfica también que tiene un sigma z de 0.4855, tenemos un punto fuera en la posición 1, de ahí tenemos otro punto fuera de control en la posición 9 y 3 puntos fuera de control en la posición 17, 18, 19, en la posición 18, 19 y 20. Hay una diferencia, entonces si Minitab nos recomienda usar la gráfica P, en este caso pues utilizamos la gráfica P. En este caso no nos recomienda utilizar la gráfica de control LENI-P. Ok, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. El siguiente ejercicio dice la empresa Merit Medical se fabrican las bolsas para colectar desechos biológicos conocidas como dipod. Estas bolsas son producidas por la máquina selladora por la frecuencia que se muestra en la fotografía. A continuación se muestra una tabla con la producción de una semana donde se realizaron corridas de 50 lotes de 5000 unidades cada una, de las cuales se tuvieron defectos durante el proceso de ensamble. Construir una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Entonces, aquí ya tenemos nuestros datos previamente guardados y nos vamos aquí a esta tablita. Entonces vamos a irnos, aquí dice número de lotes y tenemos el defecto por bolsas revisadas. Vamos a irnos a stat, control chart y variable de control por atributos y nos vamos a revisar esta gráfica de control C. Aquí tenemos efectos por bolsa y en la opción de C vamos a seleccionar
parte de prueba vamos a seleccionar todas las opciones, damos OK y aquí le vamos a poner gráfica de control C. Y le damos OK. Y OK. Aquí Minitab nos muestra la gráfica de control C, donde tenemos nuestro límite inferior es 0, nuestra media de control C es de 3.68 y nuestro límite superior de control es 9.43. Aquí nos muestra que todos los puntos superiores están dentro de control, hay algunos puntos que están en 0 y como podemos ver este tipo de gráfica es basado en el conteo de las muestras, ¿no? de los defectos por lote. Esto nada más es para saber para darnos una idea de cómo están nuestros defectos y nuestro proceso, si está dentro o fuera de control. Vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio, que dice lo siguiente. Dice: en la empresa Medical se manufacturan las bolsas para colectar desechos biológicos conocidas como DIPUT. Estas bolsas son producidas por una selladora por radiofrecuencia que se muestran en la fotografía. A continuación se muestra una tabla con los datos de producción de una semana que se realizó corridas de 50 lotes de cantidades variables, de las cuales se tuvieron defectos durante el ensamble. Construir una gráfica de control U o LANI U para cantidad de defectos por lote y determinen si el proceso está bajo control estadístico. Entonces aquí tenemos nuestros datos ya, nuestros 50 datos de lotes de 10.000, 12.500, 7.500, 25.000. Entonces vamos a irnos a Stat y vamos a ir a Control Chart, variable de control por atributos, y vamos a usar la U Diagnostic. Aquí lo vamos a determinar el tamaño del defecto y aquí lo vamos a poner el tamaño del lote. OK. Y aquí dice Minitab nos envía una gráfica. Dice: utilizar una gráfica U puede resultar en un elevado rate de falsa alarma. Considere utilizar la gráfica LANI U. Entonces vamos a utilizar la gráfica LANI U que nos recomienda Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y gráficas por atributos y LANI U. Aquí le damos efectos por bolsa y aquí le damos tamaño del lote. En opciones vamos a seleccionar como lo veníamos haciendo, seleccionamos todas, damos OK, y en etiquetas le ponemos gráfica LANI U. Le damos OK y OK. Aquí Minitab nos da nuestra gráfica LANI U, que es lo que nos recomienda el ejercicio, que LANI U tiene un sigma Z de 9.6231.9. Tenemos solamente dos puntos fuera de control. Aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. Vamos a ver, hacer la gráfica U normal para ver qué diferencia hay entre ambas. Vamos otra vez a Control Chart, gráfica de control por atributos y gráfica U. Seleccionamos lo mismo aquí en su grupo, seleccionamos tamaño del lote. No, aquí se en su grupo seleccionamos tamaño del lote. En opciones vamos a test, seleccionamos todas las opciones y en etiqueta le vamos a poner gráfica de control U.
damos OK y OK. Entonces, como mencionaba el ejercicio aquí, ¿no? Nos dice utilizar una gráfica U pudiera resultar en un elevado número de falsas alarmas. Considera utilizar una gráfica LENI-U. Entonces aquí la gráfica U nos da como un montón de puntos fuera de control. Tenemos múltiples puntos rojos y no necesariamente pudieran estar fuera de control. Entonces por eso nos recomienda utilizar la gráfica LENI-U. Aquí nada más tenemos 2 puntos fuera de control. Entonces con esto damos por terminado nuestro ejercicio de la unidad 3. Muchas gracias.